Hoy celebramos el Día Mundial de la Sepsis. Cada segundo alguien fallece por sepsis en el mundo. La sepsis es una de las enfermedades más frecuentes pero menos reconocidas en el mundo. Bien, ¿pero qué es la sepsis? Si nos vamos a Internet y buscamos en la página del Día Mundial de la Sepsis, ¿qué encontramos? Que la sepsis es una de las enfermedades más comunes y menos reconocidas. Que la sepsis tiene un impacto traumático sobre la vida del paciente y sobre la vida de aquellos que sobreviven a la sepsis. Y que la sepsis es una enfermedad con muchas caras: social, política, personal y económica. Y que a pesar de una medicina de muy alta calidad, la incidencia de la sepsis sigue aumentando. Pero aún así seguimos sin saber qué es la sepsis. La sepsis tiene que ver con la respuesta que se produce en el organismo del paciente después de que se produzca una infección. Esa infección puede venir a través de muchos puntos, pero el más frecuente es el de la llegada del microorganismo, habitualmente una bacteria, a través del torrente circulatorio y la infección de determinados tejidos del paciente que habitualmente estaban estériles, limpios. Cuando esa infección afecta a esos tejidos, se produce una respuesta inflamatoria en todo el paciente. Esa respuesta inflamatoria secundaria a una infección es una sepsis. La sepsis puede ser más grave, y hablaremos de sepsis grave, incluso sepsis grave que no responde a determinado tratamiento, y hablamos del shock séptico. Bien, como ya os he dicho, la sepsis aparece cuando hay una respuesta del cuerpo a una infección que lesiona tanto los tejidos como los órganos. Y ojo, porque puede conducir, como os acabo de explicar, al shock, al fallo de los distintos órganos del paciente e incluso a la muerte, siempre y cuando no se reconozca y se trate de forma precoz. ¿Qué ocurre con la sepsis en el mundo? ¿Le dedicamos los suficientes recursos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿La sepsis es muy frecuente o es poco frecuente? Bueno, pues como podréis ver, la sepsis es una de las enfermedades más frecuentes, por encima del infarto cerebral, por encima del cáncer, sumando el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón, por encima del síndrome coronario y por encima de las infecciones por el HIV. Y aún así, ¿cuánto dinero nos estamos gastando en la sepsis? Bueno, pues fijaros ahí, 91 millones de dólares, ¿de acuerdo? En 2011. ¿Frente a cuánto? Frente a lo que nos gastamos en el ictus, frente a lo que nos gastamos en el cáncer, frente a lo que nos gastamos en el corazón y lo que nos gastamos en el HIV. ¿Y qué impacto tiene, qué incidencia tiene la sepsis en España? Bueno, pues se producen 104 casos de sepsis por cada 100.000 habitantes y año. Los casos más graves, el shock séptico, como os he comentado, suponen 31 casos por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad del shock séptico se aproxima al 45% de ellos. ¿Y la incidencia es la misma ahora que hace años? No. La incidencia es muy superior hoy en día que hace años. Los datos que tenemos de 2008 nos dicen que la incidencia era del 108% frente a la que teníamos en el año 2000. ¿Y el tratamiento? ¿Es hoy en día más barato? ¿Como se produce más es todo más? No, todo lo contrario. En Estados Unidos el coste del tratamiento de la sepsis en los hospitales americanos en 2008 fue de 14.600 millones de dólares. Se ha multiplicado su coste por más de 2 puntos desde 1997 a 2008. Y el coste medio de un paciente séptico, sin irnos a pacientes extremadamente graves o con estancias extremadamente prolongadas, oscila en un hospital alemán entre 25.000 y 55.000 euros por paciente. ¿La sepsis afecta a todo el mundo por igual? No. Hay grupos de población que son especialmente susceptibles, entre ellos los ancianos,
¿Qué ocurre con ellos? Vemos que pacientes por debajo de 65 años aparecen 95 episodios por cada 100.000 habitantes. Pero cuando nos vamos por encima de los 65 años, tenemos una incidencia de 1.220 pacientes por cada 100.000 habitantes. ¿Solo en ellos? No. Colectivos especialmente sensibles como las mujeres durante y después del parto, y en determinados países en los cuales constituye la segunda causa de muerte en esos países. En países que se están desarrollando, países en desarrollo, como puede ser Malaui, en el que tenemos 1.120 muertes por cada 100.000 habitantes. En países poco desarrollados, como la India, en las que tenemos 540 muertes, y en el mundo desarrollado 13 muertes por cada 100.000 habitantes, como ocurre en el Reino Unido. ¿Y los niños? Bueno, los recién nacidos y los niños pequeños. La sepsis mata más de 6 millones de niños pequeños y recién nacidos en países en vías de desarrollo al año. ¿Y qué podemos hacer para detenerla? Sobre todo medidas de prevención. La sepsis siempre está causada por una infección, mayoritariamente por bacterias y protozoos, como la malaria. Una mejor prevención de la infección mediante la adecuada higiene de manos, la vacunación y la mejoría de las condiciones higiénicas ha de permitir una reducción en la incidencia de la sepsis. Y el tratamiento de la sepsis debemos considerarlo siempre como una emergencia médica. Cada hora de retraso en la administración de tratamiento aumenta la mortalidad. ¿Qué hemos hecho para poder concienciar tanto a los pacientes como a los sanitarios de la importancia de una patología como la sepsis? Hemos realizado campañas educacionales dentro de los sanitarios, hemos fabricado algoritmos que se han distribuido dentro del hospital para que todo el mundo tenga acceso a ellos y tenga acceso a un esquema rápido del diagnóstico y del tratamiento de la sepsis. Y además hay múltiples focos y foros en los cuales podéis encontrar información. Aquí os hemos puesto las guías de tratamiento internacional de la Surviving Sepsis Campaign, que se gesta desde 2002 hasta 2008 y aún hoy en día la seguimos aplicando como pilar del tratamiento de la sepsis. Y unas guías de tratamiento españolas, que son guías de consenso tanto de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias como de la Sociedad Española de Medicina de Cuidados Intensivos. La sepsis no solo produce alteraciones en el paciente en el momento en que está sufriendo la enfermedad, sino que genera unas secuelas después. ¿Qué secuelas puede generar una sepsis en un paciente? Pues debilidad neuromuscular, tiene una rehabilitación posterior que puede ser prolongada, que le cueste moverse, etcétera, etcétera. Podemos llegar a tener dolor crónico, el síndrome de estrés postraumático después de haber padecido un proceso tan grave y tan incapacitante como es un shock séptico, el deterioro cognitivo de estos pacientes por la estancia prolongada, habitualmente en unidades de críticos e intrahospitalarias, y la depresión asociada a todo esto. ¿Y cuáles son nuestros objetivos de cara a 2020, a medio y largo plazo? De entrada, reducir la incidencia de la sepsis mediante la utilización de medidas preventivas, como os hemos comentado, lavado de manos, vacunación y mejoría de las medidas higiénicas. Aumentar la supervivencia de la sepsis en poblaciones especiales, adultos, niños y recién nacidos. Mejorar el tratamiento rehabilitador en los pacientes que han sufrido una sepsis. Aumentar la alerta de los profesionales y del público acerca de la sepsis. Y, sobre todo, mejorar la medición del impacto que supone la sepsis y del impacto positivo que tienen las intervenciones que realizamos para controlar y tratar la sepsis. Muchas gracias.